El abandono es una de las cosas que hace al ser humano cada día sentirse muy mal. Hoy quiero hablarte sobre el abandono. ¿Qué tal, amigo? Un placer inmenso. Soy el pastor Luis Miguel de la Cruz en tu pensamiento y oración del día. El único que nunca me abandona. Salmo capítulo 27, versículo 10 nos dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. El rechazo es una de las circunstancias de nuestras vidas que nos aleja crecer ante todo con un aspecto de sentirse realmente muy mal. Cual haya sido la causa, siempre en nosotros nos hace detenernos y no avanzar. Especialmente nos reflejamos en constante mal sentimiento, principalmente cuando incluso fueron nuestros padres o fue en nuestra profesión o en cualquier aspecto. El abandono es algo que nos hace mucho daño. Siempre somos lo que debemos tener la sabiduría de entender que el único que jamás nos abandonará será Cristo Jesús. Aprendamos a buscar a Cristo, porque nuestros padres, nuestra familia, cualquiera nos podrá abandonar, pero Jesucristo siempre está con nosotros. Aprendamos a buscarle hoy en día. Te invito a que te des cuenta que Él es el único Rey Salvador. Oramos en este día. Amantísimo Padre Dios Todopoderoso, cree en ti es lo más grande. Creer en ti es lo importante de darnos cuenta que solo en ti hay salvación. Sé que no me abandonas, Señor. Siempre está a mi lado y al lado de cada uno de nosotros. Bendícenos, transfórmanos, llénanos y permite que cada día seamos fieles a ti y que nada nos cambie. En ti confiamos, Señor. Por eso todo esto lo presentamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey Salvador. Y el pueblo de Dios dice amén. Gracias a todos. Que pasen un hermoso día.